buenos días acá en Chile, buenos días en México, son las 8 de la mañana en México, buenas tardes en España, para la gente que nos acompaña desde España en esta transmisión de este evento, que el foco principal, ¿no es cierto?, es la presentación y los comentarios que nuestros especialistas van a hacer respecto del libro que editó Simón Tavera hace un tiempo a la fecha, asociado al tema que ustedes ya conocen. Quienes están acá, por supuesto, conocen de qué se trata el tema, y voy a presentar rápidamente a ustedes a nuestra compañera, colega de España, de Dianova Internacional, Gisela Hansel, es doctora en psicología, psicóloga, con magíster también. Ella también nos va a acompañar más adelante. Héctor Olea, de acá de Chile, ingeniero dedicado al mundo de la educación, diplomado en adicciones, prevención y tratamiento, consultor de calidad en Dianova Chile, diseñador instruccional también, entre otras cosas, Héctor, que nos acompañará también a continuación. Y Simón Tavera, ¿no es cierto?, sociólogo, antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, diría yo que es la principal universidad pública de México, ¿no? Una de las buenas universidades a nivel latinoamericano, quien es efectivamente es el autor del libro del que vamos a tratar hoy día esta actividad. Y para efectivamente dar algunas indicaciones hacia el final de la actividad, vamos a poner en el chat un formulario, que ese formulario tiene por objetivo para quienes quieran acceder y tener el libro de Simón, así como también las presentaciones que van a ver ahora a continuación. Posteriormente, posterior al evento, digamos, los próximos días les estamos enviando el libro a sus correos electrónicos. Para eso el formulario que se va a poner en el chat hacia el final de la actividad, de tal modo que ustedes puedan acceder a ese material, obviamente de manera gratuita. Y para iniciar, bueno, comenzamos con una breve introducción que nos va a hacer Simón, efectivamente, a propósito del texto que ha editado. Adelante, Simón. Muchas gracias, Marco, y no sabes cómo agradezco este espacio. Gracias a ti, a Dianova, a Gisela, a Héctor, de estar participando en él, eh, y sobre todo por el tema, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad terapéutica para el tratamiento de la salud mental y las adicciones con adolescencia en conflicto con la ley. Porque fíjate que es un tema bastante complejo, ¿no? Si de por sí hablar de adicciones ya estamos hablando de un problema social complejo, le sumamos la variante de en conflicto con la ley, obviamente abrimos un abanico de dificultades, de temas, de causas, de factores de riesgo, de cosas a atender que son múltiples y variadas y que requieren una metodología que abarque diferente tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, hablar de comunidad terapéutica justamente es hablar de un dispositivo que tiene en mente la atención de problemas complejos, es decir, que aparte del consumo, ve todas estas otras necesidades que regularmente tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con construcción de habilidades sociales para la integración, se vuelven un programa mucho más amplio, ¿no? Fíjate que es que interesante porque cuando hablamos de estos dos temas, estamos acostumbrados a definiciones que por lo regular han simplificado el tema. Por ejemplo, si hablamos de adicciones, hemos tenido una historia en donde principalmente se ha explicado el fenómeno centrados en el consumo, no en la persona, ni en la realidad en la cual pertenece, centrados en el consumo. Si nosotros vemos las definiciones que se han emitido por la Organización Mundial de la Salud, muchos otros organismos internacionales, todas estas problemáticas se explican justamente desde un enfoque médico, donde se resalta una primera ingesta como un acto placentero que después se repite justamente por ello mismo, y después teniendo consecuencias como el incremento de la tolerancia, generando, después de una frecuencia importante, una dependencia física y psicológica con sus respectivas consecuencias sociales. Pero en esta explicación sale del escenario la participación de los grupos familiares, el entorno, la normalización del consumo, incluso el acceso a derechos humanos.
Entonces, estos enfoques de alguna manera han simplificado la realidad de esta problemática. Y lo mismo ha sucedido en el tema del delito, ¿no? Casi siempre se visualizan motivaciones de tipo individual y características o perfiles antisociales. Y también se omite otro tipo de características contextuales que son importantes y que forman parte de la etiología de la comisión de los delitos. Entonces, abordar estos dos temas juntos, por supuesto que es un gran reto, y principalmente, o sea, hablar de comunidad terapéutica es importante establecer cuál es el proceso metodológico que se aplica y después cómo se aplica en sistema penitenciario. Entonces, me parece ahí la relevancia de este tema. Y bueno, en el libro tratamos de abordar diferentes temas. En primer lugar, resaltar que es importante revisar el marco normativo. Afortunadamente en México se habla mucho de las múltiples causas que generan la comisión de un delito, pero también se habla como una de esas causas la falta de acceso a derechos humanos. Entonces, la ley marca muy claramente que tiene que haber una restitución de derechos humanos para disminuir las posibilidades de la reincidencia en la comisión del delito. Entonces, eso hace que en el sistema penitenciario se contemplen programas de atención integral, principalmente con unas intervenciones de tipo socioeducativo y sociolaboral, ¿no? Para facilitar posibilidades de la reinserción social. Después, pero también es importante decir que lo que hace falta aplicar más en sistema penitenciario son programas de atención a la salud mental, ¿no? Como que eso se ha dificultado mucho esta área de intervención, entonces es importante, y justamente a propósito del libro, cómo implementar un programa de salud mental y tratamiento de las adicciones dentro del sistema penitenciario. Después, en el segundo capítulo de este libro, en el tercero, hablamos justamente de la comunidad terapéutica. Primero, de manera general, cómo surge en la historia este modelo, cuáles son los principios metodológicos que se van desarrollando y después cómo termina en toda una propuesta, un modelo que tiene sus principios teóricos, tiene también una técnica y tiene un programa de acciones que son susceptibles de ser evaluados. Entonces, aplicar la comunidad terapéutica con esta rigurosidad metodológica creo que es bien importante. Y después, cómo esta aplicación en el sistema penitenciario puede seguir unos protocolos de acuerdo a estándares internacionales de calidad de los servicios. Entonces, pues esto es en resumen lo que propone este libro y creo que yo resaltaría justamente esta parte que más allá de las motivaciones individuales, los problemas emocionales, la exposición al consumo, familias con deficientes capacidades parentales, la violencia, la delincuencia y la exclusión social son factores que también forman parte tanto de la comisión del delito como de las adicciones en su etiología y determinan en gran medida la conducta de la persona adolescente. Cuando hablamos de problemas sociales complejos, quiere decir que no existe una lógica determinista de causa única. Son múltiples los factores que provienen del ámbito individual, familiar, comunitario y social. Y hay una lógica circular en donde las causas son a la vez consecuencias y viceversa. Por lo tanto, el tratamiento es complejo y va dirigido a atender el conjunto de causas más allá de la abstinencia. Entonces, esto es bien importante porque desde la definición de adicciones y la definición de comunidad terapéutica, pretendemos respetar este principio de complejidad y no caer en estas simplificaciones generalmente centradas en el consumo. Bueno, este es el panorama inicial. Este, y bueno, qué importante hablar de ello. Me emociona mucho que tengamos un espacio para esto, porque tenemos muchos pendientes. Por ejemplo, carecemos de sistemas de evaluación de los modelos de tratamiento, no damos seguimiento a los procesos y no tenemos una ruta de construcción de evidencia que nos permita hablar de modelos exitosos. Perfecto. Muchas gracias, Simón. Bueno, y perfectamente entendible y abrazable tu emoción, porque bueno, también es parte de tu investigación, de tu creación de años de trabajo en este ámbito. Así que bienvenido, eso es aquello que ocurre. Somos seres humanos, así que eso nos ocurre a todos y todas.
Bueno, efectivamente, o sea, me atrevo a comentar que, a señalar que en algún minuto cuando teníamos reuniones previas a esto, Héctor también comentaba que el libro de Simón es un libro bastante práctico, yo diría que tiene buen fondo y buena forma. Es bastante didáctico además el libro, así que yo creo que mucha gente lo puede hasta disfrutar, digamos, de leer, que es un tema que muchas veces resulta árido, pero está presentado de una manera muy práctica. Bien, para continuar, bueno, y solamente agregar a lo que señalaba al principio, que lo que viene a continuación, en lo siguiente va Héctor y Gisela, primero Héctor, luego Gisela, cada cual va a relevar algunos contenidos, puntos que revisaron del libro y van a hacer un comentario o presentación respecto a eso. Terminando esa fase, vamos a la siguiente fase que va a ser que Héctor conversa con Simón, haciendo un par de preguntas, digamos, asociados obviamente al texto, digamos, que no hayan tocado anteriormente, y también lo propio va a hacer posteriormente Gisela. Y con eso vamos a ir cerrando la actividad y terminando efectivamente siendo rigurosos en la hora, a las 11:30 vamos a estar terminando. Así que sin más, dejo con ustedes a Héctor Olea. Adelante, Héctor. Gracias. Buenos días o buenas tardes a todos según el momento en que nos estén viendo. Sí, primero una opinión más personal del libro de Simona, más, no tan técnica, sino que intuitiva, así de lo que deja. Y yo diría que es un libro muy, muy interesante. Yo creo que todos hemos leído muchos libros técnicos sobre el tema, pero es verdad aquí hay, yo diría, dos características que son relevantes. Por un lado está muy claro, es un libro muy completo, muy claro, sin, es riguroso, pero sin un lenguaje que te deje sin entender lo que están diciendo. Y por otro lado, y lo más interesante para mí que explica los fundamentos humanos de la comunidad terapéutica, digamos, por qué la comunidad terapéutica es un buen dispositivo para abordar la salud mental, que pocas veces está desarrollado, o sea, muchas veces sean herramientas, sean metodologías, sean procesos, pero pocas veces se explica de dónde surge, por qué uno está haciendo una comunidad y no otro tipo de dispositivo. Aquí está muy, muy bien explicado y yo diría que va más allá de lo técnico, de lo clínico, porque aborda lo relacional, que para mí es la esencia de eso. Y justamente hay una frase por ahí en alguna parte del libro que a mí me va a servir de gancho, de enlace para lo que voy a decir, eh, que resume todo, ¿ah? Y que dice, en el fondo, no textualmente, pero dice en el fondo, la eficacia de la comunidad terapéutica como mecanismo de sanación, por así decirlo, reside en los vínculos, la calidad de los vínculos entre los usuarios, los residentes, los beneficiarios, entre los muchachos y muchachas, pero también con el equipo, ¿ya? Porque fue una comunidad, la comunidad es todo ello, el equipo más los residentes, y la calidad de los vínculos humanos no solamente clínico, la calidad del vínculo humano es lo que define la calidad del tratamiento, efectivamente, y la eficacia del tratamiento. Entonces, esa frase, yo voy a comentar, como hacía Marco, desde el punto de vista del enfoque de trabajo en red, digamos. Entonces, esa frase de la calidad de los vínculos también es aplicable al trabajo en red, porque el trabajo en red ya no es entre personas solamente, sino que entre instituciones. Entonces, yo diría como introducción y como síntesis de lo que voy a decir es que la calidad del vínculo entre las instituciones, entre las organizaciones que trabajan en ese ámbito, es lo que define la calidad del trabajo en red. Esa es como la introducción. Y ahora para entrar ya con más en detalle, le voy a compartir mi presentación, que trata de fundamentos del trabajo en red y asociado al dispositivo de comunidad terapéutica. Ya, ok. Entonces, aquí como dice, la primera, yo lo voy a hacer a través de una serie de preguntas sencillas, pero que nos ayudan a reflexionar sobre el tema. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es que surge el trabajo en red? ¿Por qué es necesario el trabajo en red? Y ese dibujito, ese diagrama que hay en la lámina, trata de mostrarlo gráficamente justamente. Y ahí tenemos una problemática social, que es la nube, y una organización
que trabaja en esa problemática y que está constituida por un equipo de profesionales, que son las siluetas. Entonces, lo que muestra, lo que pretende mostrar en ese dibujito es que si uno lo enfrenta solo, una problemática que es compleja, como decía Simón, la nube es más grande que la organización, ¿ya? Entonces, si la problemática social es compleja, es amplia, grande, en sus consecuencias, en sus causas, y hay una única organización que está tratando de enfrentarla, lo más probable es que esa organización se vea sobrepasada por las demandas de recursos y de conocimientos que exige esa problemática. Entonces, frente a la pregunta de cómo surge o por qué surge el trabajo en red, la respuesta es sencilla. El trabajo en red surge, se hace necesario cuando la problemática social que estamos enfrentando es más grande que nuestra organización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta natural que uno debería tener eso? Es convocar a otras organizaciones que también trabajen en el mismo ámbito y establecer vínculos permanentes y sistemáticos para que abordemos en conjunto la problemática. Entonces ya hemos identificado a otros actores y las flechitas celestes, en este caso, digamos, indican que generamos un vínculo permanente, o sea que no es una relación puramente puntual o eventual, sino que es más permanente y sistemática. Y ese conjunto entonces de organizaciones más vínculos ya logran, como se ve ahí, rodear la problemática social y enfrentarla de una manera más integral. Entonces ahora la siguiente pregunta que uno se hace es qué tipo de vínculos son los que son la base del trabajo, porque vínculos hay muchos, o sea, uno puede tener vínculos de mercado, vínculos comerciales, puede tener vínculos burocráticos de jerarquía y otros más, pero lo que constituye el trabajo en red es un tipo muy específico y muy especial de vínculo. Entonces, ¿cuál es el tipo de vínculo que es la base del trabajo en red? Y aquí ya tenemos un diagrama más elaborado, digamos. Entonces la nube, que era como difusa, no tenía una forma definida, ahora ya es una estructura más acotada, más clara, donde nos aparecen los beneficios, no solamente nos aparecen las organizaciones y sus equipos profesionales, sino que nos aparecen y en el centro los beneficiarios y la comunidad terapéutica que ellos forman con los equipos. Y se ve también que el tipo de trabajo, intervención de estos equipos es a través de un programa de una intervención clínica que se refleja, se materializa en ciertos servicios y ciertas prestaciones. Entonces, el trabajo en red ya le da una forma profesional, sistemática y definida a cómo enfrentar esa problemática. Y el vínculo, aquí lo más relevante que yo decía que hay muchos tipos de vínculos, pero el vínculo que es el que está en el fundamento del trabajo en redes es la colaboración. No es ni el mercado, ni en la jerarquía, ni es el amiguismo, digamos, es una colaboración sistemática. Y entonces vemos ahí que hay distintos grados de colaboración y cada uno de esos grados de colaboración da origen a un nivel distinto de trabajo en red. Y aquí tenemos los cuatro que se pueden identificar en una primera análisis, digamos. El primero y más básico es solamente el informativo, que solamente se intercambia información. Yo te hago llegar mis programas, te hago llegar mi horario de atención, te hago llegar el newsletter, etcétera, pero hasta ahí llegamos, digamos. En un segundo nivel, que incorpora al anterior, ya a eso de intercambio de información le agregamos la armonización de actividades. ¿Qué significa armonización de actividades? Que ajustamos nuestro horario, nuestros servicios, de tal manera que no se traslapen o que no sean incoherentes entre sí. Supongamos, si estamos hablando de un colegio con un centro de salud mental, entonces las atenciones que tiene ese centro de salud mental para jóvenes, para adolescentes, los da en un horario que no sea el del colegio de clase, digamos, para que los chicos efectivamente puedan ir a clase y después puedan asistir a alguna intervención en el centro. Entonces, la armonización en el fondo es como yo no introduzco más servicios ni los modifico, sino solamente ajusto
básicamente en términos de horario y de disponibilidad para que queden disponibles también para las otras instituciones. Entonces ya en el nivel de coordinación tengo intercambio de información más esta armonización de actividades. En un tercer nivel, como más complejo, ya tenemos la cooperación, ¿cierto? Tenemos el intercambio de información, tenemos la armonización de actividades, pero ahora compartimos recursos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, que a lo mejor una institución puede facilitar un salón para los eventos de la red, o puede facilitar un vehículo, o puede facilitar su página web, etcétera, ¿no? Ese es el compartir recursos. Y ya en el nivel propiamente de colaboración, que es el más alto de trabajo en red, a todo eso, a esas tres líneas de acción conjuntas, le agregamos ya las intervenciones conjuntas. O sea, aquí ya significa que los profesionales diseñan intervenciones conjunta, pero, y también la realizan. Entonces, la demanda, la exigencia de ese trabajo conjunto ya es mucho más amplio que todos los demás porque implica compartir una filosofía de trabajo técnico y también ser capaces de trabajar en equipo. ¿M? Entonces ahí tenemos los cuatro niveles de trabajo en red: informativo, de coordinación, de cooperación y de colaboración. Ahora, evidentemente, como decía, cada uno es más complejo que otro y va exigiendo, va poniendo más demanda en términos de los equipos y de las instituciones. Y aquí ya, digamos, entrando a una visión más general de trabajo en red, ¿cuáles son los principios que sustentan la colaboración? Porque uno tiende si uno le plantea esto a cualquier profesional, siempre va a decir, o a cualquier institución, pero si nosotros ya estamos colaborando, por tener una mejor disposición, pero estos los principios pretende dar cuenta de una manera sistemática, no puramente espontánea de ese fenómeno. Entonces, para eso hemos identificado desde la práctica ciertos principios que ayudan a que esa colaboración sea efectiva y sea permanente en el tiempo. La primera que dice ahí, el primer principio es que la colaboración se diseña. Y eso quiere decir, como está la explicación, y que no basta el puro entusiasmo, el puro convencimiento, digamos, y la pura voluntad para hacer una colaboración efectiva, sino que se requiere el diseño, diseño en el sentido que hay una intención, que hay una planificación y que hay una organización de las acciones. En segundo lugar, digamos, la colaboración no solamente queda en el papel, ¿ya? Sino que debemos ser capaces de incrustarla en el funcionamiento cotidiano de la organización, y que no sea como una cuestión que también está pegada artificialmente, sino que sea parte natural de ese funcionamiento. Entonces, debería estar reflejada y materializada y concretizada en elementos tales como los programas, como los procesos, como los estándares de desempeño, que es una de las áreas que también desarrolla el libro, los protocolos y las orientaciones técnicas. En todas esas herramientas y todos esos enfoques que definen el trabajo cotidiano de la organización, debería ya haber elementos transversales de colaboración. Así tal, esto es similar a lo que uno hace con el enfoque de género. El enfoque de género no es solamente que uno recibe un manualcito o se pega afiches, sino que se trata de materializar en cada una de las acciones. Uno se va haciendo la pregunta: ¿estoy o no estoy aplicando el enfoque de género? ¿Estoy o no promoviendo la equidad de género? Aquí también, o sea, cada vez que uno hace algo o sigue un protocolo, elabora un protocolo, un proceso, debería preguntarse: ¿estoy colaborando? Y si estoy colaborando, ¿en qué nivel estábamos? ¿En el informativo, en el de coordinación, en el de colaboración propiamente tal? Y tercero, viendo lo anterior, que uno ve que no, el trabajo en red no es una cosa que uno hace por pura voluntad, sino que se requiere diseño y requiere estructurarlo. Eso implica que se aprende, ¿ya? O sea, se requieren ciertas habilidades, ciertas competencias específicas que uno no necesariamente las posee de nacimiento, sino que hay que, como decía, hay que aprenderla, hay que estudiarla y hay que ponerla en práctica. Entonces, por eso la colaboración se aprende. Y por último, y esto también es como evidente, pero no siempre queda claro, que todas las organizaciones en las que colaboran, no basta aquí que haya
digamos nosotros, pues si nosotros colaboramos, tenemos un encargado de redes. Y a él se le traspasa toda la responsabilidad de cómo funciona nuestra relación con el entorno, ¿no? Pues aquí puede haber un encargado de redes que sea formalmente el tipo responsable final, pero la colaboración se manifiesta en cada una de las interacciones que nosotros hacemos con el entorno, por lo tanto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. De nuevo, es lo mismo que el tema de enfoque de género. El enfoque de género no es responsabilidad exclusiva de la persona que está a cargo de eso, o también sea en el tema de la calidad. O sea, no basta que una organización diga o designe a alguien encargado de calidad para que eso ocurra. La calidad es responsabilidad de toda la institución. Lo mismo para la colaboración. La colaboración es parte integral del hacer cotidiano de todos los integrantes de la institución. Y bueno, con esos principios ahora los aterrizamos un poco más y entonces vemos eh, cuáles son los factores facilitadores, los factores que promueven un trabajo en red y una colaboración más efectiva. Ahí están nombrados 2, 4, 6, 8, 9, digamos, que podrían ser más, pero si ustedes se fijan, los pueden ver ahí con calma, abarcan dos tipos de dimensiones, que son en el fondo los que están simbolizados en los dibujitos de la izquierda, digamos. Uno es la cosa estructural y otro es la cosa relacional, que son la silueta de las personas ahí, ¿ya? Y si uno los mira bien, digamos, son casi de sentido común, pero que no por ese de sentido común se practican en forma sistemática y se respetan todos esos factores, ¿ya? Existencia de metas comunes, que haya efectivamente apoyo institucional, que estén representados todos los actores relevantes, que las decisiones se tomen de forma participativa, que los beneficios y los esfuerzos estén repartidos equilibradamente, que haya una comunicación fluida, que haya transparencia respecto a los recursos y a los resultados que se obtienen, que haya un desarrollo profesional conjunto de todos los equipos y que los integrantes efectivamente participen en los proyectos conjuntos y no solamente se queden en su ámbito o su área de expertise de la propia organización. Eso es el principio. Y entonces ahora, con ese marco general más abstracto, digamos, voy a tratar de relacionarlo con lo que plantea Simón en el libro y que tiene atingencia con el trabajo en red justamente. Y ahí hay varios puntos que yo resumí como en dos desafíos, ¿ya? Y que también van a servir después con la conversación posterior que tengamos con Simón. Aquí lo voy a dejar planteado, ¿no? Como una opinión que me surge a partir de los contenidos del curso, del libro, perdón. Entonces, por un lado está esta constatación, esta premisa de que el éxito del trabajo en red depende, entre otros factores, digamos, en la capacidad que tengan las instituciones para convocar y comprometer a múltiples actores interesados en la problemática a abordar. O sea, vimos en la primera lámina que primero había una sola institución y que después el trabajo en red surgía cuando surgían más instituciones que trabajaban en el mismo ámbito. Entonces, pero para que surjan esas otras instituciones hay que tener la capacidad de identificarla y convocarla y articularla. Entonces, y ahí ya me surge la primera duda, y un poco lo abordaba Simón en su introducción, porque cuando uno considera el contexto social general y la opinión pública mayoritaria que existe respecto a esta problemática digamos, de los adolescentes infractores de ley que además tienen consumo, digamos, evidentemente encontramos en esa opinión pública elementos tales como que hay una doble estigmatización de los adolescentes. Por un lado son infractores de ley, le hace delincuentes, y por otro lado son consumidores de drogas, son drogadictos. Entonces, esas dos cosas ya fijan un cierto estado de ánimo de la población respecto a esa temática, digamos.
Por otro lado, de ahí surge justamente lo que yo llamaría existe una mala prensa respecto a la temática, porque se asocia con delincuencia, con violencia, con adicciones, que se corresponde como causa natural con una baja prioridad que se le otorga al tema como política pública y por lo tanto un escaso presupuesto y recursos asignados. Y por último, también en la opinión pública, inclusive en los políticos, en la gente que decide esas políticas públicas, predomina básicamente una mirada reactiva y represiva del fenómeno. Entonces, que va en desmedro de una mirada más integral y más preventiva, que es la que plantea el libro. Entonces, todo ese conjunto de sensaciones, de estados de ánimo que uno percibe en la opinión pública y en la clase política que finalmente decía las políticas públicas respecto al tema, está este primer desafío que dice yo, que es la dificultad para hallar socios y hacer alianzas amplias y potentes en la sociedad civil. Porque, como te digo, es un tema que no es atractivo, que no tiene legitimidad y que se ve como bien turbio. Entonces, son pocas las instituciones, son pocas las empresas, son pocos... por ejemplo, nosotros de repente nos toca en Dianova hacer programas con escuelas. Cuando tú le planteas el tema de las adicciones, no es un tema o sea, a ellos les surge porque realmente tienen necesidades eh, muy apremiantes, pero no es un tema que sea para ellos como la cultura, el deporte, el teatro, etcétera, digamos. Este es un tema al que ellos acuden en última instancia cuando ya se les ha desbordado. Entonces, eso mismo es como ese es el primer desafío, cómo yo logro, para el trabajo en red necesito muchos actores, cómo logro convocar a diversos actores en este clima de opinión pública, como decía yo, tan adverso. Segundo lugar, y por otro lado, también lo nombraba en la introducción de Simón, está el tema de la multicausalidad y la complejidad técnico-clínica para abordar la situación. Y en eso vemos que uno puede constatar que las ofertas programáticas, justamente por la complejidad, que también tiene un costo asociado, digamos, más alto que otros rubros, entonces, que las ofertas programáticas especializadas existentes en este ámbito y basadas en evidencia comprobada son escasas, ¿ya? Y por otro lado, coherente con eso, los equipos profesionales multidisciplinarios, con especialistas que estén bien formados académicamente y que tengan mucha experiencia en este ámbito, también son escasos. Entonces, en el fondo, los recursos que tenemos para hacer frente a la problemática social plantean este segundo desafío, que es la dificultad para concretar alianzas centradas en el desarrollo de programas e intervenciones clínicas de calidad. ¿Mm? Eh, eso yo lo dejaría como conclusión y como cierre de mi intervención y esperando retomarlo la conversación en unos minutos más con Simón y con Gisela. Bien, Gracias. gracias a Héctor. Bueno, efectivamente, como señala Héctor, más adelante y como habíamos señalado anteriormente, vendrá la conversación de los panelistas. Y a continuación, dejo con ustedes a Gisela Hansen también con su comentario o presentación. Adelante, Gisela. Vale, bueno, muchísimas gracias y en primer lugar también muchas gracias por la invitación y a compartir en este espacio y poder hablar, que a veces cuesta encontrar los momentos para reflexionar y darle vueltas a las cosas, por lo tanto es un placer. Voy a ponerme en cronómetro, si me permitís un segundo, antes de compartir pantalla para no extenderme demasiado, porque desde luego el tema da mucho de sí. No sé si se ve correctamente, ¿sí? Vale, perfecto, estupendo. Bueno, pues en mi caso voy a intentar cubrir algunas cuestiones sobre las que reflexionar alrededor que tienen que ver con los estándares internacionales de calidad y en general y en los procedimientos en el tratamiento de las adicciones en particular. A ver, esto me hace caso. Estoy peleando un poquito con la tecnología, ¿eh? Ay, lo siento. Vale. Ok.
De este tema podríamos estar, yo creo que hablando solo la hora y media de estándares internacionales, pero aquí se trata un poco de hacer solo una pincelada. Y yo he elegido como estas 6 cajitas o estas 6 dimensiones sobre las cuales podemos seguir reflexionando luego, que tendrían que ver con el conocimiento, con la identificación, ¿no?, de acuerdos y guías internacionales, es decir, la importancia de la evidencia y de la evaluación, ¿no?, de conocer todo que realmente son atajos para saber qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, qué es lo que tiene apariencia de funcionar y se están generando evidencias. Luego lo cubriremos un poco. En segundo lugar, los derechos humanos y la perspectiva interseccional, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos a las adicciones, ¿no? Porque son frases que quedan como muy bien en los documentos, que nos quedan muy bien en los speech cuando hacemos webinars, pero cómo lo bajamos esto realmente a la realidad, ¿no? Esto cómo se aterriza al día a día. Y la perspectiva interseccional también. Luego, en tercer lugar, hablar un poco de intersecciones, es decir, cuando hablamos de adicciones, no solo hablamos de sustancias, nunca hablamos solo de sustancias o de conductas adictivas. De hecho, yo creo que ahora, bueno, no es, iba a decir, no es disruptivo el pensar, pero sí que no hay tanto acuerdo como nos gustaría, pero no podemos estar solo mirando las drogas cuando hablamos de adicciones, tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Entonces, mi propuesta es que conversemos un poco alrededor también de la salud mental, las violencias, el trauma y la necesidad de tener modelos mucho más integradores, integrados e integrales. Por último, pues ver cómo podemos bajar estos estándares internacionales al diseño y la implementación de los servicios, ¿no? Una cosa es cómo lo diseñamos y otra cosa es cómo lo ejecutamos. Es decir, a ver cómo podemos casar estas dos cosas. En quinto lugar, los equipos técnicos, cómo están compuestos, la formación, los conocimientos, la supervisión y la mirada, ¿no? Desde dónde se mira el tema de las adicciones y los tratamientos en este caso y el impacto que esto tiene. Y por último, la evaluación de la recuperación, es decir, hacernos esta gran pregunta, ¿no?, de qué es la recuperación y la necesidad del trabajo en red. Así que si me permitís, en los 7 minutitos que me quedan, pues intentaremos hacer 2 o 3 ideas sobre estas 6 dimensiones diferentes que hemos comentado. Yo como propuestas de documentos y en base a esto pues son las recomendaciones que me gustaría expresar hoy. Os traigo estos 4 documentos que tienen que ver con las normativas. Habla más de estándares de calidad a nivel internacional, pero sobre todo de normativas y procesos de calidad, que son tan importantes, ¿no? Antes Héctor y Simón también comentaban la importancia y la necesidad de sistematizar procesos, no solo, ¿no?, de tener la sensación de que algo funciona o que lo hacemos de esta manera, sino de que sean sistemáticos para realmente poder evaluar que aquello que estamos haciendo merece la pena, tiene un impacto, porque hay muchas veces que en tratamiento nos parece a los profesionales que aquello que estamos haciendo, aunque nos implica mucho esfuerzo, tiene un gran impacto, pero igual cuando lo empezamos a medir, vemos que hay otras cosas alternativas que son más importantes para las personas participantes. Esto como primera observación. Entonces, os dejo estos 4 documentos aquí, el International Standard for Treatment of Drug Use Disorders, que tiene que ver, el primero en azulito, es de los más, digamos, modernos, que es del 2021. Una de las características, yo creo que más importantes, es que al final no deja de ser un acuerdo entre lo que serían Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que a veces son 2 agencias que no se tocan, que están muy enfrentadas, no tanto enfrentadas, sino alejadas en los discursos y en las posiciones, en lo que le dan atención. Entonces, pues estos estándares internacionales desde el punto de vista de la salud pública, pues es muy importante. También tenemos, ¿no?, los trabajos que no solo están desde Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que a veces puede tener un sesgo muy europeo-céntrico y se puede perder variabilidad y cuestiones muy concretas de otras regiones, es decir, que tiene una visión incluso un poco colonialista. Creo que hay trabajos que son muy interesantes como, ¿no?, la seguridad y los estándares de calidad en el tratamiento del uso de drogas que se han generado. Esto es del año 2018, pero aquí tenemos los estados americanos, tenemos Coppola, tenemos CICAT, es decir, todas las voces es garantía de que están oídas y se homogeneiza estos estándares de intervención. En base a este primer documento de Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud, ¿no?, nos proponen para qué son, o sea, para qué son las normativas de calidad y los estándares de calidad. Pues no, fijaros, nos permiten hacer un diagnóstico de cuál es el problema, ¿no? Nos podemos preguntar
¿por qué no llegan las mujeres a nuestro tratamiento? ¿O por qué no tenemos la cantidad de alta terapéuticas que consideramos que teníamos que tener? ¿Qué nos está pasando? Es decir, esto es un circuito que nos permite hacer un diagnóstico a nuestras preguntas. Evidentemente, antes tiene que haber un proceso reflexivo, ¿no? De no solo la gente no tiene motivación o no se adhiere porque no quieren, son malos, son drogadictos y no tienen motivación, sino hacernos la pregunta de ¿puede ser que esté fallando algo en nuestro diseño e implementación o en la manera de mirar? Bueno, pues los estándares no sirven para esto, ¿no? Para hacer el diagnóstico, saber cuál es el problema, cuáles son los objetivos, correlacionar variables, evaluar los sistemas y servicios, cómo se evalúan, nos estamos evaluando o no, pues vamos a empezar a evaluarnos, poner esto en común, proponer innovaciones, proponer cambios y luego volver a evaluar, ¿no? Es decir, realmente como implementar una cultura de medir y de la autoevaluación desde un punto de vista crítico pero constructivo. Cuando hablamos de enfoques transversales de derechos humanos en la perspectiva interseccional, es lo que comentaba, ¿no? que yo creo que a nivel conceptual y a nivel más académico se entiende muy bien qué es la interseccionalidad, ¿no? Que todas las personas somos diversas, nos atraviesan ejes de vulnerabilidad y ejes de privilegio, pero a mí me parece que luego nos es muy difícil llevarlo a la práctica del día a día en los servicios, sobre todo en los residenciales, ¿no? Realmente cuando pensamos en una actividad deportiva, por poner un ejemplo tonto ahora, estamos pensando en todo el mundo tiene, ¿no? Estamos pensando desde el capacitismo de que todo el mundo puede caminar, de que nadie lleva silla de ruedas, nos estamos haciendo las preguntas, ¿no? ¿Por qué no nos está llegando gente con diversidad funcional o con discapacidad física a los servicios? Porque a ver los hilos, ¿no? Entonces, o por qué otro tipo de perfiles, o cómo puede ser que no tengamos gente LGTB en los servicios. Puede ser que realmente esto nos esté expresando, no nos lo estemos compartiendo porque nos está percibiendo como un espacio seguro. Es decir, cuando bajamos a derechos humanos y perspectiva interseccional, nos tenemos que empezar a hacer estas preguntas. ¿Cómo puede ser que no vemos diversidad o variabilidad? O a veces esta diversidad y variabilidad queda fuera de los servicios porque son criterios de inclusión, ¿no? Que les llamamos. Los criterios de inclusión es que el trastorno mental esté, bueno, pues conservado, que no esté en proceso agudo, y que tenga una renta mínima para poder pagar una bonificación o para poder pagar sus productos de higiene. Es decir, estos criterios de inclusión a veces son criterios de exclusión y pensar desde perspectiva interseccional hace que nos cuestionemos, ¿no? Estos criterios de exclusión. Yo siempre pongo un ejemplo que en las comunidades terapéuticas en España pues, se sigue teniendo la práctica de pedir un test de embarazo a las mujeres. ¿Y esto para qué es? ¿No? ¿Es a título informativo? ¿Es a título disuasorio? Esto tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos básicos de la salud, ¿no? Y siguen habiendo prácticas opacas que no queda registrado en ningún lado. Creo que pensar desde la óptica de derechos humanos en este sentido tiene que ver con pensar que nuestras prácticas, desde los principios de la bioética, ¿no? Que son la justicia, la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía. Es decir, esto es lo que tendrían que perseguir todas nuestras prácticas y acciones. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿las normativas de servicio pasan el filtro de estos 4 principios de la bioética? ¿Nuestras intervenciones, nuestra mirada pasa ese filtro? Tenemos que pensar en potenciar la autonomía y la agencia de las personas beneficiarias, independientemente de la edad que tengan, ¿no? Al final nuestro papel es esa cajita de herramientas, intentar construyendo herramientas y que se llene y que esas personas salgan a la vida con sus herramientas, ¿no? Que sean salir de lógicas asistenciales. Luego pensar en esas intersecciones de ejes de privilegio y vulnerabilidad, que también nos puede costar mucho porque no dejamos de estar desde el punto de vista profesional, ¿no? No dejamos de estar desde una posición de privilegio en el cual estamos en un trabajo, con una formación, con un plato de comida al final del día, con un montón de cosas que normalizamos, que no son la normalidad, y a veces como tener esa mirada diferente nos cuesta mucho. La especial atención al género, ¿no? Cuando hablamos de enfoques transversales y perspectiva interseccional, bueno, ya de hecho hay bastantes estudios, ¿no? Que empiezan a contrastar de cuántas veces se habla de género en un documento, pero qué lejos está de la práctica real de ese servicio que se está describiendo, ¿no? Es como que también el tema de la implementación de perspectiva de género se ha quedado vacía de contenido, se ha quedado en soluciones meramente cosméticas, ¿no? Trabajamos con chicas, trabajamos con mujeres, o hemos diseñado 3 afiches con una chica con una frase de tema de adicciones y ahí nos quedamos, ¿no? Esto no es trabajar desde perspectiva de género, sino que es
una cosa, no, como comentaba Héctor, no es un manual, no son 3 afiches, sino hay una revisión profunda y un cambio de mirada muy necesario. Y por último, trabajar desde esta perspectiva implementa la eficacia y la eficiencia. O sea, sabe mal tener que hablar en estos términos capitalistas, costo-efectivistas, pero efectivamente, ¿no? Implementar la mirada interseccional hace que a las personas se pongan en el centro sus necesidades reales, que quizás no solo son dejar de consumir, no solo. Las intersecciones imprescindibles, salud mental en todas sus expresiones. Si trabajamos con adicciones, trabajamos con personas que su salud mental se ha visto impactada en diferentes medidas, en diferentes niveles. Tenemos que tener especial atención a los diagnósticos, quién los hace, en qué momento los hace, tiene la abstinencia concreta esta persona necesaria para que realmente esa evaluación sea limpia, ¿no? Porque si no, cualquier persona que estamos presentes ahora mismo tenemos un problema de consumo, puntuaríamos de manera muy patológica a trastornos de personalidad y un montón de cosas, ¿no? Que no dejan de ser acuerdos. Por lo tanto, vamos a ir ahí un poco también con cuidado con el tema de los diagnósticos, el estigma y el doble estigma. Y sobre todo la violencia y el trauma. También hay un robustísimo cuerpo teórico que avala, ¿no? Que si trabajamos con adicciones, trabajamos con poblaciones altamente traumatizadas, lo que también implica el saber intervenir en la particularidad de este fenómeno. ¿Cómo implementamos los servicios y los diseñamos? Pues un poco ya lo he comentado, ¿no? Tenemos que reflexionar si los elementos del programa respetan los derechos humanos, la autonomía. De lo redactado a lo aplicado hay un trecho, o realmente podemos hacer esto que estamos queriendo hacer, y si no podemos hacerlo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la barrera? ¿Es el equipo? ¿Son los medios económicos? ¿Es la población a la que estoy acompañando? ¿Qué está pasando? Y luego que los enfoques terapéuticos utilizados y las actividades siempre deben basarse en evidencia científica, ¿no? O sea, también podemos tener que no hay una evidencia científica robusta, pero que sí que apunta a que está funcionando. Entonces, esto tenemos que tener especial atención a técnicas desaconsejadas y a la iatrogenia, porque la iatrogenia también existe. Es decir, una de las cosas que se dice, ¿no?, en la intervención en trauma y en violencias es, si no sabemos, es mejor no entrar, porque entrar sin saber provoca daño, ¿no? Hay iatrogenia en la intervención psicosocial también. En cuanto a los equipos técnicos, pues la necesidad, ¿no?, de tener competencia profesional desde la ética es saber mucho de drogas o saber mucho de nuestro campo, pero también saber los propios límites. Esto es súper importante en cuanto al nivel de definición de competencia. Equidad y buenos tratos 360, es decir, tanto de nosotros, los equipos, hacia las personas usuarias y dentro de nuestras, ¿no?, dinámicas relacionales como compañeros y compañeras. Y luego, pues, participar en reuniones internas, coordinaciones y trabajo en red. La recuperación y un concepto para reflexionar, quizás podemos volver más tarde sobre esto, ¿no? ¿Qué es recuperarse? ¿Qué es recuperarse cuando es un problema tan complejo? Cuando es una cuestión tan, ¿no?, desde tantas aristas hay que mirarlo. La imprescindible de considerar los determinantes sociales y aspectos internos, salir de lógicas solo biologicistas, ¿no?, que si una persona ha dejado de consumir y mantiene abstinencia significa que está bien, cuando a veces sigue siendo pobre, sigue teniendo problemas, sigue sin tejido social y la sensación de bienestar pues no está. Y que la recuperación no es lineal, ¿no? Creo que también es importante el reflexionar cuál es nuestro papel como profesionales y que no es una cosa personal nuestra, si una persona tiene una recaída o si el tratamiento no va hacia donde nosotros pensamos que tiene que ir porque es su propio proceso, ¿no? Como desligarnos un poco ahí de ese papel de dirigir la vida y los procesos de los demás, porque eso tiene que ver con el estándar internacional de potenciar la autonomía y la agencia de las personas. Por lo tanto, para acabar, resumidamente, competencia profesional y habilidades terapéuticas, que los enfoques y los estilos terapéuticos y relacionales estén basados en la evidencia, ¿no?, que se sepa que funciona. Especial atención a las intersecciones como la salud mental, la pobreza, las violencias, el trauma, lo que estábamos hablando. Transversalizar la perspectiva de género de manera objetivable, replicar buenas prácticas y medir. Y trabajar en red dentro del ámbito de las adicciones, fuera del ámbito, ¿no? Trabajar con infancia, con salud mental, con bienestar social, con otras agencias, hacer intercambio de buenas prácticas y sobre todo el participar, tener mucha participación con plataformas locales, provinciales, qué están haciendo los demás, quizás en el del pueblo de al lado están haciendo una cosa que a mí también me podría funcionar, ¿no? El abrirnos hacia afuera, sobre todo cuando estamos en recursos residenciales. Y la comunidad terapéutica, ¿no?, genera mucha comunidad, pero a veces mucha comunidad hacia adentro y también tenemos que salir hacia afuera y conectarnos con los demás. Y por mi parte,
hasta aquí. Muchas gracias. Sí, perdón, me he pasado un poco de tiempo. Gracias, Gisela. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como habíamos señalado anteriormente, a continuación vamos a dejar a los panelistas que junto a Simón inicien esta conversación a partir también de, más allá de la presentación que hizo cada cual, tanto Héctor como Gisela, puedan hacer un par de preguntas y reflexionar junto a Simón. Parte Héctor. Adelante, Héctor. Ya, ok. Oye, Simón, yo voy a retomar un tema que abordaba en las conclusiones, digamos, que yo creo que es relevante porque va allá de lo clínico, digamos, y tiene que ver con la mirada amplia, global, inclusive política, digamos, de esta problemática. Y yo hablaba, digamos, que debido a esta estigmatización, esta mala prensa que tiene el tema de la adicción y de la infracción a la ley, existe en la sociedad, al menos en Chile, digamos, claramente eh, una opinión muy negativa respecto a esa situación, digamos, y por lo tanto los referentes políticos que definen las políticas públicas no son muy receptivos. Entonces, y eso se contrapone con lo que también veíamos en esas conclusiones, que enfrentar efectivamente este tema requiere muchos recursos y requiere muchos recursos especializados, por lo tanto eh, eh, necesita un apoyo estatal, institucional fuerte, que como decía se contrapone con esta mala prensa que tiene. Entonces, ahí, en tu experiencia o desde tu mirada, ¿cómo es posible promover, por un lado, este trabajo en redes potente, amplio, cuando, cuando existe esta situación? Y entonces, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo enfrentamos, abordamos eso y en la medida de lo posible lo superamos? ¿Cómo se hace para convocar en este caso a los actores políticos que definen los recursos, la asignación de recursos, los presupuestos y las políticas públicas, las estrategias nacionales para que lo aborden con seriedad? Como te digo, frente a esta opinión adversa mayoritariamente que existe en la sociedad latinoamericana al menos. Te dejo esa pregunta. Gracias. No, es bastante interesante las dos exposiciones porque nos plantea retos a nivel explicativo, a nivel técnico de los modelos de intervención y a nivel operativo más allá del modelo de intervención en los contextos sociales. Eso, y casi nunca problematizamos el tema del tratamiento de las adicciones con estas tres vertientes. Y cuando solamente ocupamos una explicación, siempre quedamos omitiendo parte de la realidad que justamente es adversa para poder dar un buen tratamiento a las adicciones. Entonces, parto de la primera red que tenemos que invocar, es decir, la red conceptual explicativa del fenómeno de las adicciones. O sea, es imposible, ya no se puede tolerar que exista un modelo simplificado, un enfoque hegemónico solamente médico. Eso no es posible. Que si bien no se trata de evaluar los conocimientos construidos desde la psiquiatría, se trata de decir, tiene que ser un enfoque más amplio que incluya lo relacional y lo social, porque si no, no vamos a entender mucho de la cosa. Es decir, las adicciones tienen que ser explicadas desde un punto de vista multi-interdisciplinario, donde entendamos qué le pasa al cuerpo, al sistema nervioso, pero también qué pasa en el sistema psíquico y qué pasa en el ambiente relacional, que justamente es donde se detonan y se desarrollan estas cuestiones psíquicas. No están desvinculadas en ningún sentido. Y después, por ejemplo, si nos vamos a los contextos sociales, por ejemplo, ¿quién explicaría la adicción de una persona en situación de calle bajo un deseo de consumo? No se puede. Una persona que fue violentada y fue expulsada de su grupo de parentesco y que se encuentran en contextos bastante vulnerables, que el consumo de sustancias mitiga un sufrimiento que tiene que ser evitado, mitigado bajo cualquier modalidad. Entonces, ese ejemplo nos pone de relevancia que no siempre tiene que ver con el deseo de consumo, ¿no? Tiene que ver con la circunstancia en la cual te encuentras inscrito.
Entonces, las adicciones tienen que recurrir a un marco conceptual amplio para poder entender toda esta diversidad desde enfoques antropológicos, de psicología social, sociológicos, psiquiátricos, por supuesto, pero tenemos que tejer una red que sea coherente con un modelo explicativo. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Después, ¿cómo identifican los problemas? Justamente lo decía Gisela. Es un conjunto de problemas que no podemos remitirlo únicamente al consumo de sustancias. Por eso es que no aplica. O sea, no puedes pensar en la abstinencia como única solución a todo ese conjunto de problemas. Tenemos que saber diagnosticar bien qué le pasa a la persona. Yo recurro siempre a una definición de adicciones que queda centrada en el consumo. Y yo digo que la constante es el encuentro entre la persona y las sustancias va a generar una situación de dependencia a partir de las condiciones de salud mental individual, del contexto relacional y tipo de familia a la que se pertenece, de la cultura local comunitaria y del acceso a los derechos humanos. Estas para mí son las variables sobre las cuales se tiene que intervenir para prevenir o tratar una situación de dependencia. Porque no todos los que consumen se vuelven dependientes. Entonces hay quienes no consumen, hay quienes consumen y no tienen ningún problema y son funcionales. Hay quienes consumen y tienen una situación problemática. Y hay quienes consumen y desarrollan una situación de dependencia. Pues la explicación entonces ahí no está en el consumo. La explicación está en todas esas otras variables que son las que se tienen que atender en los programas de tratamiento. Entonces, son múltiples los problemas. Regularmente tenemos que trabajar muy fuerte cuestiones de salud mental, pero también tenemos que trabajar otros aspectos como, por ejemplo, la construcción de habilidades sociales para que la gente retorne a la escuela, para que tenga capacidades para el empleo, para que pueda estar en espacios de participación de arte, cultura y deporte. Entonces, si nosotros empezamos a ver todos estos problemas, no podemos pensar en modelos endogámicos. Tienen que ser estructuras abiertas, que estén comunicadas con el exterior, con los programas públicos, con otro tipo de agentes, con otro tipo de problemáticas, con muchas personas. Entonces, pensar en sistemas cerrados para el tratamiento de las adicciones también sería un error, ¿no? Tenemos que pensar en comunidades abiertas en estos términos. Y después, finalmente, el conjunto de soluciones es imposible que se puedan pensar que están dentro de la comunidad terapéutica. Eso no sucede. Entonces nosotros tenemos que pensar en un nuevo tipo de políticas públicas, las adicciones como un problema de salud dentro de las políticas públicas. Tenemos que pensar en esto que nos comenta Héctor. A mí me gusta mucho un concepto de Pierre Bourdieu que se llama capital social. Entonces, en este concepto, Bourdieu nos habla de cómo en una comunidad los diferentes miembros de la red, los nodos, establecen vínculos. Y después tenemos comunidades con mayor número de vínculos o con menor número de vínculos. La densidad, la intensidad de los vínculos son muy importantes. Si nosotros le ponemos el apellido, Capital Social de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, podemos pensar en esta lógica que comentaba Héctor. ¿Cómo podemos construir una red que pueda trabajar conjuntamente con respecto a una problemática social que pretende atender? Y entonces, ¿cómo construir esos vínculos? ¿Cómo hacer esas conexiones? Yo creo que es una manera muy interesante de pensar las nuevas políticas públicas, porque entonces tenemos iniciativas que tienen que ver con las mujeres, con los jóvenes, con los niños, con las personas vulnerables, con discapacidad, y son programas sociales que muchas veces no se juntan, viajan paralelamente. Entonces, aquí una reflexión sobre cómo funciona la administración pública en la implementación de las políticas. Tiene que haber una conexión en los términos en los que hablaba Héctor. Tiene que haber vasos comunicantes, tiene que haber formas de coherencia entre una acción y la otra para buscar un solo objetivo. Entonces eso casi no lo vemos, casi no lo vemos. Siempre son líneas paralelas que se tienen que modificar. Entonces, yo pienso que un proyecto o un programa de prevención y tratamiento de la salud mental y las adicciones tiene que tener ciertas características. Uno, tiene que ser participativo. Es decir, el principal protagonista del proceso son las personas que están afectadas por los problemas. No podemos recurrir a enfoques asistencialistas y omitirlos a ellos de la organización, de analizar los problemas y construir las soluciones. En segundo lugar, tienen que ser multisectoriales, obligadamente.
Es decir, pensar que una sola institución va a dotar de todas las respuestas a múltiples necesidades es exigirle algo imposible y casi estallar por adelantado una institución. Una institución para funcionar en este ámbito tiene que estar conectada y tiene que participar desde los programas sociales, desde la academia, otras organizaciones de la sociedad civil, los territorios con todos sus ciudadanos y ver de qué manera se construye una sinergia operativa que tenga que ver con el tratamiento de estas problemáticas. Después, hay que pensar también la aplicación territorial. En España hay muchas experiencias de este tipo. Acá en la región latinoamericana estamos más acostumbrados a verlo desde una mirada clínica hospitalaria. Entonces tenemos que ver de qué manera también esto se aplica desde las mismas comunidades sin recurrir necesariamente a un internamiento. Entonces tiene que haber múltiples opciones para los usuarios de sustancias que se meten en problemas con ellas. Desde programas ambulatorios, programas de día, programas de noche, programas de fin de semana. Se puede trabajar con las familias bajo el enfoque de sistemas. Se puede trabajar en los territorios, pueden construirse múltiples opciones y, por supuesto, que sería un grave error tener un modelo único con una duración única, homologando todas las problemáticas de las personas como a veces sucede, ¿no? O sea, que haya un programa de 3 meses para todo mundo, independientemente de la severidad de los problemas. Entonces, y luego, pues sí, tienen que ser con base en evidencia, ¿no? Es decir, tiene que haber mínimamente un protocolo explícito de cómo operativamente vas a hacer funcionar este programa. Vas a tener que mirar el mapa causal para ver si efectivamente los problemas y los medios logran los objetivos y vas a tener que tener evidencia para demostrar ese cumplimiento de los objetivos. Y aquí es interesante decir que tenemos que ampliar nuestra mirada, no solamente centrada en el consumo, por lo tanto, la abstinencia no es el único indicador con el que podemos recurrir para evaluar los programas. Podemos pensar otro tipo de desarrollos, cómo se modifica la salud mental, hay que medirlo, cómo se modifican los sistemas familiares, hay que medirlo, y cómo en la comunidad se generan estas redes, este capital social, que puede ser propicio para resolver las problemáticas de consumo. Entonces, como vemos, es una propuesta que establece ampliar todos estos mecanismos y bueno, pues esa es una pregunta bastante complicada. Esperemos que en el corto plazo, Héctor, podamos tener algunos ejemplos de cómo se hace esto, porque esto nos señala pendientes. La comunidad terapéutica y en general el tratamiento de las adicciones tiene que formar parte del Sistema Nacional de Salud, pero este tiene que estar conectado con quienes implementan el tratamiento fuera del sector salud y cómo se amarra con las otras políticas públicas. Entonces, pues ahí está el tema, me parece que es bastante interesante y siempre con la esperanza de encontrar algún funcionario público que se conecte con este procedimiento, con esta manera de percibir y concebir los tratamientos que permita hacer un trabajo de estas características. Ok, gracias. Ahora te voy a hacer una pregunta, mi última intervención aquí en este momento al menos. Es más práctica, más aterrizada, digamos, pero yo creo que es relevante recoger tu experiencia. Y se trata de consulta, cómo se materializa, cómo se trabaja la dimensión comunitaria, territorial en el modelo de comunidad terapéutica en contexto de encierro, digamos. Y la posibilidad, por lo tanto, de insertarse en el ecosistema social, digamos, de esa comunidad, pues en el barrio, en la comuna, en la región, considerando justamente las limitaciones propias del dispositivo, o sea, encierro, control, vigilancia. ¿Cómo se hace eso? Yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros hace un año tuvimos justamente un dispositivo residencial de jóvenes infractores de ley, y estaba ubicado en un sector semirural, ¿ah? O sea, un sector muy tranquilo, donde no eran poblaciones, digamos, habían casas a 100, 200 metros, un sector casi campesino. Pero sin embargo, yo recuerdo que
teníamos que tomar todas las precauciones del mundo para pasar desapercibidos frente al vecindario, ¿ya? O sea, no había identificación, los chiquillos no podían salir al portón, se hacían movimientos así como bien casi clandestinos para que no se notara que era una comunidad con niños, con chicos infractores de ley, ¿cachai? Porque tenía que ver con lo que te decía, con esta estigmatización social que hay. Entonces, en ese contexto también, en la práctica ya, cómo se puede esa comunidad con esas condiciones, con esas limitaciones, trabajar con su ecosistema, digamos, convocar al barrio, al vecindario, a la junta de vecinos o a la escuela, sin que surja ese temor, digamos. ¿Mm? ¿Cómo se Eh, hace? qué, qué interesante porque muchas veces tenemos que abandonar la comodidad del consultorio y de la relación bipersonal en los procesos terapéuticos y poder pensar otros contextos no terapéuticos para implementar estas experiencias. En primer lugar, creo que no es una opción en el sentido de que puedes elegir cómo hacer la aplicación territorial. Es una obligación, porque a nivel internacional, el 85% de las personas que cumplen un perfil de dependencia no asisten a un programa de tratamiento. El 15% sí. Estamos hablando de modelos eficaces para ese 15% que sí asiste a un programa de tratamiento. Pero si tú das una interpretación a este indicador, vas a decir, bueno, y aparte de los 15% que va a tratamiento, no todos tienen un resultado exitoso del tratamiento. Aquí en México es grave porque termina una cuarta parte e inmediatamente el 50% reincide por cuestiones adversas del grupo familiar. Entonces es nada, estamos hablando de un pequeño porcentaje que entre el 2 y el 3% y piensas el 97, 85% que no va y otro tanto que fracasa en su programa de tratamiento. Entonces, esto nos tiene que obligar a hacer una reflexión desde la academia, desde los profesionales, desde los expertos, desde los ciudadanos, en que tenemos que pensar un modelo de aplicación territorial de intervención comunitaria para trabajar justamente con ese 85% más los que se agregan. Entonces, esto quiere decir que si no se hace nada, la reproducción cultural del consumo y las adicciones permanece intacta incluso con las condiciones necesarias para su tendencia al incremento. Eso creo que está fuera de discusión. Por lo tanto, estamos obligados a construir alternativas para trabajar con todo este sector. Esto nos obliga a pensar en modelos de base comunitaria, ¿no? Entonces, ahora es bien interesante porque obviamente tú ya no eres el dueño del set cuando tú vas a las comunidades. En una comunidad terapéutica tú tienes el control de lo que sucede ahí dentro, el manejo del encuadre y vas conduciendo el proceso clínico. Además, hay una cesión de autoridad por el supuesto saber de que tú le vas a ayudar a otra persona. Cuando tú vas a las comunidades te agregas y tienes otro rol diferente. Entonces, fíjate que ha habido cosas muy afortunadas y aquí la antropología te ayuda bastante, porque, por ejemplo, en México hay mandas que hacen las personas que tienen problemas de consumo y le piden a un santo, pues que les ayude a salir. Y después hacen procesiones, peregrinaciones al lugar de ese santo. Entonces, estos jóvenes regularmente iban y acordaban con el sacerdote una manda ir a hacer esa peregrinación y también prometía no consumir cierto tiempo. Entonces yo hablaba con este sacerdote y le decía, oye Salvador, me parece que sería importante que no nada más les digas, sí, aquí está firmado tu permiso, aquí está tu manda, sino también ponle que tiene que ir a un grupo de psicoterapia todos los viernes aquí a una cuadra donde no va a haber costo, pero va a ser un espacio de reflexión sobre las problemáticas que está viviendo. Me dice, me parece perfecto. Utilizas ese encuadre espiritual, ritual, para poder insertar acciones psicoterapéuticas. Después organizábamos, en esa peregrinación los acompañábamos. Y entonces era un viaje de 2, 3 días, donde en el transcurso la regla era todos van consumiendo, pero también es como esta aventura de hacer un viaje, una excursión, y también con un propósito, ¿no?
muy contradictorio, todavía muy abigarrado, donde quieren salud, pero también hay una práctica de consumo inherente a ese ritual. Entonces, justamente poder pensar sobre cómo estamos haciendo las cosas durante ese trayecto se volvió una propuesta bien interesante, bien interesante. Entonces, cuando tú pues empiezas a ver cómo en las comunidades hay cierto tipo de prácticas, de creencias, de rituales, de formas de organización social, de liderazgos, encuentras algunas maneras que te permiten hacer intervención en los territorios. Entonces, por ejemplo, en Tlaxcala hay una comunidad donde organizan las camadas, que es la fiesta del Santo Patrón. Se juntan los jóvenes, durante un año ensayan un bailable y después lo ponen en la fiesta del Santo Patrón. Y se convierte en un espacio idóneo para el noviazgo. Entonces, hagamos intervenciones con estos grupos de prevención de la violencia en el noviazgo en un ratito de su ensayo. Entonces vas mirando esas cosas. Bueno, hemos hecho pacto entre pandillas de 90 de sustancias a menores de edad. Hemos hecho pactos de paz entre pandillas para que los niveles de violencia no sean extremos y haya cierto respeto entre ellos. Y hemos hecho otras intervenciones donde algunos actores de la comunidad se suman como promotores de organizar actividades de prevención como son las legionarias de María. Todas las iglesias tienen una pastoral de prevención y hay bastantes personajes que se preocupan por las cosas que suceden en la comunidad, por sus problemas y están dispuestos a participar. Entonces, ve la diferencia del escenario clínico al territorio de las personas, que es fascinante, ¿no? Entonces, aquí la mirada antropológica no sabes cómo te ayuda y nosotros tratamos de amarrar una idea metodológica. Vimos cómo sucedían los procesos de cambio en la comunidad terapéutica, bajo el encuadre de comunidad terapéutica, y se trataba de ver cómo suceden esos mismos procesos de cambio, pero en el set comunitario. Entonces, crear las condiciones para que haya, para que suceda este proceso de cambio era importante. Entonces, era definir cuál es el encuadre de tratamiento en una comunidad. Y se volvió interesante, muy interesante, pensando las cosas culturales, las creencias, los personajes, las prácticas culturales, y siempre encontramos una posibilidad de intervención. Gracias. Bien, gracias Héctor, gracias Simón. Bueno, y seguimos rápidamente con Gisela. Adelante, Gisela. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas, espero que nos dé tiempo porque tenemos muchas ganas de saber tu opinión al respecto. La primera tiene que ver con la mirada integral, ¿no? Con esto también que estabas comentando de la recuperación y todos los determinantes, que teniendo en cuenta que la mirada integral y holística es la necesaria para poder analizar un fenómeno tan complejo como es el de las adicciones o los consumos problemáticos, en este caso los determinantes sociales son imprescindibles. En esta línea, ¿qué implica, qué podría implicar el concepto de recuperación real en los y las jóvenes atendidas en una comunidad terapéutica con estas características, ¿no? ¿Qué indicadores, si los indicadores de no reincidencia en el delito y abstinencia son suficientes o son un punto de partida? ¿Cuál es tu opinión? Son una referencia importante, pero bajo esta consideración de no hay que considerar enfoques centrados exclusivamente en el consumo o en la comisión del delito. Entonces, mira, por ejemplo, puede haber intervenciones sin la atención individual a la persona usuaria de sustancias. Si tú intervienes con el sistema familiar, la hipótesis es de que si cambia el entramado relacional de la familia, cambia la posición de sus miembros. Entonces, si tú das un tratamiento familiar, puedes incluso generar otros cambios que no están remitidos a la abstinencia, sino al cambio de las maneras de relacionarse, ¿no? Más empáticos, más solidarios, ver las necesidades de cada quien, cómo se solventan a nivel familiar, cómo se distribuyen responsabilidades, quién está fallando, qué está sucediendo cuando está fallando. Todas esas cosas se pueden medir. O bien, fíjate que cuando una persona en conflicto con la ley, y los que llegan a un internamiento por el delito cometido regularmente son los 12 delitos más graves. Entonces estamos pensando en secuestro, robo con mano armada, homicidio doloso. Entonces hay una situación grave ahí.
Y también son perfiles que tienen un contexto de vida marginal, ¿no? No son clase medieros por lo regular, son personas empobrecidas, y también son grupos donde se normaliza el consumo. Entonces tú piensas, ¿cuál es la red social de una persona que va a egresar del sistema penitenciario? Tú dices, esta red a la que pertenece, ya olvídate el consumo, olvídate la comisión del delito. Sabes que si regresa a ese contexto, casi es automático, porque no se han modificado las condiciones de ese contexto, entonces no tendría por qué modificarse. Él va a tener todos los factores que favorecieron la comisión del delito y el consumo de sustancias nuevamente porque está intocado. Entonces, aquí se puede pensar en cómo promueves la construcción de una red social alternativa a esa que existe. Y si no, por lo menos ampliarla, donde haya más aliados terapéuticos y puedan de alguna manera ser una red de apoyo para sostener en algunos aspectos ese proceso de cambio. Hay quien se va a sostener en la escuela, hay quien se va a capacitar para el empleo, hay quien va a empezar a hacer otro tipo de cosas con otros personajes con los que se conecta y va a empezar a visualizar una diferencia importante, ¿no? Yo decía que un tratamiento ideal sería las personas que son privadas de la libertad, terminan ciclos escolares. Entonces, pensando en un adolescente que pudiera terminar su preparatoria y de ahí dar un brinco a la universidad con un acompañamiento terapéutico. Eso sería sensacional, pero es un ejemplo, es un ideal, una referencia que podemos seguir. Entonces, la gran preocupación no es la reincidencia en el consumo. Ellos tendrían que aprender en un proceso terapéutico que cuando suceda esta situación y haya dificultades, sepan pedir ayuda, sepan apoyarse en lo que existe como encuadre terapéutico para solventar situaciones críticas. Recordemos que el tipo, estructura de personalidad de las personas con dependencia regularmente están en un trastorno límite de personalidad y que la gran característica de este tipo de trastornos es que en situaciones de alto estrés, este, pues pierden juicio de realidad, son completamente impulsivos y no tienen un control de lo que están haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener un sistema de contención para acompañar estos procesos. Y si consume, eso no quiere decir que quede expulsado o que ya no lo vas a atender o que fracasaste. Imagínate, ¿no? Qué condena, fracasaste. No, seguimos intentando, ¿no? Construyendo salud mental. Muchas gracias. Sí, esta sensación de fracaso, ¿no? De un Sí, consumo, es como si nada hubiera valido la pena cuando es un camino largo, es complicado. estigmatizante hablar de fracaso y Sí, atrogénico. sí. De hecho, la propia recaída, ¿no? Con caerse, es como simbólicamente es tremendo cuando realmente forma parte. Nadie culparía a una persona con esquizofrenia de volver a tener brotes, que Claro, forma parte del cuadro. Desde luego los valores sociales actuales y voraces, ¿no? del individualismo, la rapidez, la competitividad y sobre todo los tiempos cortos, colisionan tremendamente con los valores que se pretende transmitir siempre desde los recursos residenciales, específicamente desde las comunidades terapéuticas, ¿no? O sea, ese valor del esperar, de construir, de que las cosas se vayan haciendo poco a poco, de generar red y el tiempo. ¿Cómo ha tenido que evolucionar un recurso de estas características a lo largo del tiempo para adaptarse a estos estándares internacionales, ¿no? Y estas cosas que son tan efectivas en la comunidad terapéutica y a la vez a esta crisis de valores sí, actuales, donde todo es individual, rápido, ya y corto? sí, fíjate que luego nos tocaba ir a comunidades donde la representación social sobre el consumo de sustancias era muy estigmatizante, incluso condenaban a las personas que consumían, ¿no? Y deberían de estar el ejército y ahí aprender disciplina y los tengan bien controladitos o hay que encerrarlos para, ¿no? Casi toda una percepción medieval de la nave de los locos. Entonces, si las comunidades como colectivo tienen instancias de pensamiento, en este caso a manera de representaciones sociales, es posible intervenir en las comunidades para modificar las representaciones sociales o por lo menos modificar ella misma, ¿no? Entonces, si existe una idea
estigmatizante, de condena, de exclusión, de control de los usuarios de sustancias, habría que intervenir justamente en la comunidad para poder plantear otros puntos de vista que también están en la misma comunidad, pero a lo mejor no son dominantes, no son hegemónicos. Y aquí está toda la propuesta de Moscovici sobre las minorías activas. Entonces, lo que propone es que también una minoría, si es persistente, si es rígida y si es emprendedora, va a poder lograr tener una influencia en el resto de la comunidad. En este sentido, si logramos identificar una minoría activa interesante, el trabajo no es crear un nuevo esquema o tú como experto dotar de un punto de vista diferente, ¿no? Es posicionar a un miembro de la misma comunidad que tiene otra perspectiva del problema, más humana, más solidaria, más empática, y entonces eleva su lugar en el punto de la opinión pública de la comunidad. Entonces, por supuesto que esto tiene un impacto. Y dado que todos están afectados por los problemas, también tienen el interés legítimo de que mejoren las cosas. Entonces, esto facilita que haya un nivel de comunicación y poder favorecer que se modifiquen estas maneras tradicionales de exclusión de los usuarios de sustancias. Entonces, esto de manera general, pero después lo ves en cosas muy concretas y, y de verdad, cuando participan en un programa de tratamiento, se empieza a crear una identidad comunitaria, una pertenencia a un grupo. Bueno, lo podemos ver con el movimiento de AA, ¿no? Es una gran red masiva que se identifica con una manera de tratar el problema del alcoholismo, los 12 pasos, es su guía infaltable para cada uno de ellos. Bueno, podemos pensar que algo parecido puede pasar con un problema de consumo de sustancias en una comunidad. Muchas gracias por las A respuestas. ti. ¿Estamos, Gisela? Ok, bien, mira, estamos siendo cronométricos, quedan 8 minutos. Bueno, se ha publicado ahí en el chat efectivamente el link del formulario para que puedan completarlo quienes están conectados en este minuto y efectivamente para enviarles el material y el libro que habíamos señalado inicialmente. Para ir cerrando, unas palabras finales, Simón, respecto bueno, de la actividad y del libro. Pues un gran reconocimiento a Elena Gotti, porque de todos los clásicos de comunidad terapéutica, de George de Leon, de Koyman, de Comas, Elena Gotti fue la primera que de alguna manera estructuró una definición de comunidad terapéutica que te describe de una forma condensada la técnica de la comunidad terapéutica. Entonces, un poco actualizado su discurso, ella define la comunidad terapéutica como un programa altamente estructurado que utiliza un mecanismo de presión que provoca que la persona actúe sus problemas relacionales frente a sus pares. Estos le servirán de espejo de la consecuencia social de sus actos, los cuales son sometidos al análisis y la reflexión comunitaria para su comprensión y aprendizajes bajo un clima de contención y seguridad emocional. Entonces, esta definición a mí me parece muy atinada y por supuesto que lleva una hipótesis implícita que tiene que ver con el problema de las adicciones no es la droga, sino es sobre las personas. Hay que quitar, hay que desplazar eso que nos ha causado tanto daño porque tiene consecuencias. Tener una conceptualización o enfoque centrado solamente en el consumo, a veces negativas. Entonces hay que centrar a las personas. Ese es nuestro punto de apoyo y nuestro interés de intervención, ¿no? Después, esta hipótesis de que a toda situación de dependencia en el consumo de sustancias le subyace un problema de tipo emocional que detona la compulsión sintomática del consumo. Entonces, hay que resolver ese problema emocional que da arranque a la necesidad del consumo. Después, los problemas emocionales se manifiestan en forma de conflictos relacionales y en sus vínculos.
Por lo tanto, la comunidad terapéutica es un espacio artificial que favorece la expresión de estos conflictos relacionales. Bueno, ya estén en inserción residencial, 30, 40, 50 jóvenes, obviamente lo que vamos a ver va a ser un conjunto de conflictos de todas las variedades, matices y colores que nos van a permitir hacer intervenciones con respecto a ellos. Después hay que habilitar a la comunidad para que justamente haga un ejercicio de reflexión, análisis y confrontación de todos estos conflictos. Por lo tanto, estos pueden ser elaborados y modificar su sentido, su significado, su manejo y finalmente la conducta. Entonces, esta es la técnica de la comunidad terapéutica de la cual nos habla Elena Gotti. Aquí es bien interesante porque a veces, cuando nos centramos en la problemática individual y en el consumo, pareciera que si comprendemos psicopatología, podemos crear una técnica de intervención con la persona que consume. Eso es relativo, es cierto, pero es relativo. Si aquí nosotros decimos que los grupos, la comunidad es el método de cambio, es este dispositivo comunitario el que hace cambiar a las personas a nivel psicológico, entonces nosotros tenemos que tener un marco teórico que nos explique cómo los grupos logran modificar las condiciones, los rasgos psicológicos y la conducta de las personas. Y aquí es donde nosotros tenemos un gran pendiente, pero que tenemos que estar trabajando de manera importante ahora, y es explicar justamente cuáles son estas cualidades de los grupos. Ya se descubrieron algunas cosas, por ejemplo, cuando se crea Sainano, en el 58, la evidencia era que los consumidores de opio y de heroína no se podían beneficiar de los grupos de AA. Entonces, estos encuentros de hora y media, puede ser una vez a la semana, dos, tres, no son suficientes para contener la compulsión del consumo. Y lo que descubren es que la vida compartida, vivir una inserción residencial, lograba suplir esa vulnerabilidad individual y el grupo daba la fuerza suficiente para poderse mantener en esta abstinencia. Entonces, ve qué maravilla lo que descubren ahí esta primera experiencia de Sainano. Y después también importante, ¿no? Ver este carácter participativo, donde las personas que tienen el problema se ponen como protagonistas de los procesos de cambio, como en toda terapia debe de ser. Entonces, ellos se organizan colectivamente, tratan de hacer play the game, ¿no? De juego el juego, de un ejercicio fuerte de confrontación, pero que también cumplía otras actividades educativas, de cuidado de los hijos, de mantenimiento de las casas, en fin, una organización muy buena. Entonces, que eso les daba la posibilidad de mantenerse no solamente en la abstinencia, sino modificar un estilo de vida y poder tener un perfil de crecimiento cada quien en las áreas que eligiera. Eso fue interesante. Y ya después con Deito, pues también aprendimos que la estancia no tiene que ser una comunidad de vida, tiene que ser un proceso transitorio, y después tiene que haber un proceso de reinserción. Entonces, me parece a mí que esto es bien importante y que sienta las bases de cuál es el destino de la comunidad terapéutica, ¿no? Entonces, sí es importante tener clara la técnica para que las comunidades terapéuticas lo apliquen. Hay que construir ese marco teórico de referencia para poder limitar la interpretación de aplicación de la técnica y siempre seguir las buenas prácticas y después saber que hay un proceso de entrada y de salida del tratamiento. Perfecto. Bueno, de este modo vamos a ir cerrando este encuentro, este conversatorio, reflexiones en torno al tema de los temas que has abordado, Simón, en tu libro. Agradecer a Gisela, ya son las 6 de la tarde ya en España, ¿no? Agradecer tu tiempo, Gisela, agradecer a Héctor, a quienes convocamos e invitamos para que pudiesen exponer y conversar con Simón respecto de los contenidos del libro. También agregar ahora, señalar que parte de estos contenidos, y en particular lo que también señalaba Héctor y que fue comentado en alguna medida también por Gisela y por Simón,
van a formar parte del curso de trabajo en red y gestión territorial. De hecho, entre los análisis de caso, efectivamente hay un caso de comunidad terapéutica de México que lo va a presentar ahí en ese contexto Simón precisamente. Así que próximamente vamos a estar enviando información al respecto. Bueno, ya habíamos puesto el link del formulario en el chat para que efectivamente lo pudiesen completar y poder enviarles el material. Agradecer nuevamente a Gisela, a Héctor por su tiempo, la disposición de estar y acompañarnos a nosotros y por cierto a Simón, que en el fondo por Simón impulsamos también esta actividad, que son espacios necesarios como dijimos en algún momento. Y efectivamente despedirnos de todos quienes estuvieron conectados en esta hora y media y también quienes nos van a ver a través de nuestro canal YouTube, porque esto va a quedar efectivamente grabado y lo vamos a dejar en nuestro canal para que puedan revisarlo. Muchas gracias a todas y todos y gracias Gisela, Héctor, Simón. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Ujú.